La historia que están a punto de escuchar la dejo bajo su criterio. No sé si es una leyenda urbana o un caso real, pero si te gustan las historias de terror y suspenso, te recomiendo que te suscribas a mi canal. Cuando era un niño, en mi pueblo existía una historia que todos conocían. Se decía que hace muchos años atrás, un joven del campo fue hasta un cruce de tres caminos, un lugar aislado y lejos de las casas. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Y se supone que hizo un pacto con ya saben ustedes quién. Un pacto para cambiar su vida. La leyenda decía que si ibas exactamente a esa hora, solo, en silencio, podías invocar a la oscuridad y pedir riqueza, poder o éxito. Muchos lo intentaron, yo me incluyo. Recuerdo que fui una noche muerto de miedo, esperando alguna señal. Pero no pasó nada. Con los años entendí que solo era eso, una historia para asustar a los niños. O al menos eso me gustaba creer. Hoy soy un guardia de seguridad. He trabajado como nochero y como escolta privada. Pero esta historia ocurrió cuando trabajaba en un condominio exclusivo. Era enorme, privado con residentes de alto poder adquisitivo. El lugar era tan grande que tenía una laguna artificial. Nuestra base estaba dentro del condominio. Teníamos 3 camionetas para patrullar porque recorrerlo a pie era imposible. A veces en la semana llegaban las trabajadoras domésticas los lunes y se iban los sábados al mediodía. Y a veces las acercábamos hasta la entrada para que tomaran el bus. En esos trayectos siempre había chismes, peleas familiares, discusiones, secretos de las mansiones. Pero había una casa distinta, la casa del juez. Un juez con poder internacional, el hombre más influyente y adinerado del condominio. Su seguridad privada era independiente y más avanzada que la nuestra. En caso de alguna emergencia, su casa era la prioridad. Doña Rosa trabajaba justo al frente de esa casa. Se hizo muy cercana a mí porque me recordaba a mi madre. Y un día sábado, cerca del mediodía, cuando yo estaba almorzando, ella me llamó y me hizo una pregunta muy extraña. Me preguntó si al juez le habían regalado un toro o algo parecido, y que había llegado cerca de las 3 de la mañana. Me quedé en silencio. Me dijo que escuchó a un animal gritar muy fuerte, un sonido profundo, algo que no la dejó dormir por el miedo. Por protocolo no podía darle información confidencial, pero su pregunta me quedó dando vueltas, así que decidí revisar los registros, ya que un regalo como un toro sería algo muy raro y aún más en la madrugada. Revisé los registros y no había nada. Pregunté a mis compañeros y tampoco. Pensamos que quizás había sido otro animal como un puma, ya que aquí en el sur no era nada imposible algo así. Revisamos las cámaras y a las 3 de la madrugada apareció algo curioso, una ligera neblina, y la transmisión se cortó. Justo en ese momento lo extraño ya no era lo del supuesto animal, era que la cámara principal del perímetro del juez dejó de funcionar exactamente a las 3. Esto hizo que en mi trabajo tuviéramos que generar un informe y también pedir a los técnicos que revisaran el sistema. Y como conclusión oficial fue una sobrecarga eléctrica por la humedad de la neblina de esa noche. Era una explicación lógica y bueno, fue caso cerrado en ese momento. Pero semanas después, doña Rosa volvió a llamarme. Recuerdo muy bien ese día porque había llegado una alerta preventiva por tormentas eléctricas. Habían lluvias intensas y vientos que superaban los 70 kilómetros por hora. Ella me pidió que la vaya a buscar el día sábado para llevarla a la entrada. Al día siguiente fui por ella y mientras fumábamos un cigarro me miró fijo y me dijo que ella lo había visto. En ese momento sentí un frío. Me describió que era un animal gigante, con grandes cuernos, y gritaba muy fuerte. Estaba dentro del terreno del juez. Y también dijo que su patrona también lo había visto. Eso ya no era solo un sonido, era un testimonio de alguien que estaba angustiado por haber visto algo horrible. Además, doña Rosa me contó algo más inquietante. Una trabajadora de la casa del juez me confesó que cosas extrañas ocurrían los viernes por la noche. Le contó que cada mañana la casa amanecía con huellas de barro. Era mucho barro. Lo extraño es que los trabajadores dormían en una cabaña alejada.
Nadie entendía cómo aparecía ese barro dentro. Esa noche revisamos las grabaciones antiguas y descubrimos que todos los viernes exactamente a las 3 de la madrugada la transmisión se cortaba, sin niebla, sin lluvia. Pero esta vez antes del corte aparecía una luz. No era como un relámpago, parecía la luz de un auto a lo lejos. 30 minutos después la señal siempre volvía, solo los días viernes a las 3. Como era la casa de alguien tan importante, tuvimos que tener una reunión para así decidir informar a la escolta privada del juez. Pero antes de que habláramos con ellos llegaron a nuestra base, preguntando por un hombre de sombrero negro que había estado rondando el perímetro. Cuando mencionamos las fallas en las cámaras, no reaccionaron, como si ya lo supieran. El jefe de ese equipo nos pidió alerta máxima. Las rondas debían concentrarse en la casa esa noche. Curiosamente, todos los trabajadores del juez se habían ido de vacaciones. Esa noche el clima era brutal. Había viento de 60 o 80 kilómetros. Había una lluvia intensa y muchos truenos constantes. Esa noche yo andaba con un colega en una de las camionetas. Habíamos pasado unas 4 o 5 veces por afuera de la casa y todo normal. Aún así, mis otros 4 colegas, 2 en cada camioneta, seguían pasando constantemente por ahí. Y cerca de las 2:40 de la madrugada pidieron apoyo urgente por la radio. Dijeron que tuviéramos cuidado, que habían visto algo, pero que se les escapó, que era una especie de lobo gigante. Fuimos a toda velocidad y entonces lo vimos. Era una criatura enorme, peluda, más grande que cualquier perro o lobo normal. Era casi del porte de la camioneta. Se movía muy rápido, era muy ágil. Lo seguimos hasta una zona donde no podíamos ingresar. Entonces, en la radio sonaron gritos, también ruidos muy fuertes y más gritos desesperados. Giramos la camioneta y fue ahí cuando pusimos marcha hacia la casa. Llegando, cuando doblamos en una esquina, vimos salir del portón principal a un hombre de sombrero negro. Estaba de pie, iba descalzo creo, pero no caminaba, sino que iba flotando sobre el suelo. El viento golpeó tan fuerte la camioneta y con tanta velocidad que perdí el control y chocamos contra un árbol. Cuando reaccioné y miré hacia el costado, mi compañero estaba desmayado por el golpe. Yo me había golpeado muy fuerte la cabeza, pero cuando vi hacia un costado, vi a este hombre flotando sobre el piso y que llevaba a este lobo como una especie de mascota. Además tenía un maletín. Luego de eso llegó la ambulancia y policías, también los bomberos. Comenzaron a atender los heridos. Yo no era el único. A la mañana siguiente, luego de que ya nos hayan revisado y todo, solo había una víctima. Era el juez. Las cámaras no habían registrado nada. Las personas que intentaron acercarse al hombre del sombrero negro se desmayaban, tropezaron o sufrieron accidentes como nosotros. Nos interrogaron hombres que yo nunca jamás había visto esas placas. No parecían oficiales comunes, eran militares o algo así. Nos dijeron que probablemente había sido un homicidio, pero nadie explicó por qué no había pruebas de algo así o quién era el hombre, ni tampoco por qué todas las cámaras fallaron a la misma hora. Cuando llegué a casa, luego de eso, decidí renunciar y le contesto a mi madre. Ella, muy sorprendida, me contó que también había visto las noticias y que había escuchado sobre lo del juez. También, después de unos minutos de silencio incómodo, me comenzó a hablar sobre la historia del cruce de los caminos que había en el campo. Me dijo de que no era un mito, que el joven que hizo ese pacto para cambiar su vida era ese juez. Y también me dijo que cuando haces un trato con la oscuridad, tarde o temprano vienen a cobrar. Esta historia me dejó muy marcado, ya que yo vi con mis propios ojos a quien quizás había ido a cobrar el pacto. Mi madre también cree lo mismo, que quizás era el propio rey de la oscuridad subiendo a cobrar su parte del trato. Después de todo, el juez había tenido una vida llena de riquezas y poder. Pero lo más importante es que quiero saber qué es lo que crees tú de esta historia. Déjamelo saber en los comentarios y... ¡suscríbete!